director, ingeniero, analista de datos en el mundo de gestión de datos, maestros de limpieza, preparación, calidad para todo tipo de datos on-premise, nube. Soy de New York. Llevamos 15 años trabajando en el sector público y privado en Estados Unidos y en Europa. Hace 3 años fuimos adquiridos, colectivamente nos unimos en un equipo para desarrollar la primera solución de MDM en Latinoamérica, que acabamos de ser nombrados o catalogados en Top 20 en lo que es precisión, calidad y alivio de trabajo manual en lo que es cruce de datos. Hoy vamos a estar hablando un poco de lo que es importante y lo difícil, los desafíos que existen en el mundo de cruzar datos para todo tipo de iniciativas, desde regulaciones, desde enriquecimiento, de supresión, eh, de inteligencia de negocios y lo que es mantener una bodega de datos, un data lake actualizado, unificado y activo. Nos presentamos, vamos a hacer una presentación un poco para que conozcan un poquito nuestra propuesta de valor y les mostraremos herramientas sin código para cruzar. Contamos con herramientas gratuitas, con modelos innovadores, pago por hallazgo y detector gratuito entre millones, testeado en medio billón de registros para proyectos de datos abiertos. La herramienta está enfocada para analistas, ingenieros, arquitectos y el sentido de sin código y bajo código para flujos en tiempo real, ya si quisieran, en batch. Y como te digo, o como les decimos, para todo el tipo de iniciativas que cubriremos hoy. Mi español no es el mejor, hago que me tenga un poquito de paciencia. Soy colombiano, pero de New York, 26 años. Y acá para compartirles un poco de nuestro desarrollo, nos comparamos a soluciones de Oracle Data Quality, Microsoft Data Quality, lo que es informática, lo que es EDQ, EDQ y otras cuantas soluciones y también a lo que es el proceso de Python, R, VLOOKUP, Power Query. Todas estas iteraciones consumen tiempo en el proceso de limpieza y cruzar datos difusos. Y la idea es ayudarles a aliviar un poco de esto con algoritmos propietarios. Y vamos a hablar un poquito de hoy, vamos a cubrir un poquito de algoritmos, Jaro Winkler, Demaru y unos cuantos algoritmos que existen en el mercado y nuestro toque propietario para ayudar a aliviar y encontrar estos datos difusos. Como bien conocemos a una empresa, a una entidad le puede entrar al data stack datos por todos lados. Estamos hablando de datos relacionales, estructurados y semiestructurados. Tenemos archivos planos, tenemos ERPs, tenemos CRMs, tenemos formularios que nos entran en línea, nos llegan llamadas al call center, nos están llegando reportes, peticiones de los dueños de negocio, etcétera. Y hay una necesidad de estar cruzando, actualizando y manteniendo estas bases de datos actualizadas, normalizadas y con un poco de gobernanza. Para los que estén interesados, estaremos haciendo otros webinars de gobernanza no invasiva, en sentido del modelaje y todo lo que debería llegar antes de si están adoptando un modelo de gobernanza de datos, que es una cultura que ayudaremos a acompañar en estos pasos y compartiremos un poco de los casos de uso en los próximos webinars que estamos haciendo. Somos básicamente empresa emergente y gracias a todos que están llegando para conocer un poco más de lo que hacemos. Otra vez, lo que es data stitching, data meshing, master data management, gestión de datos maestros, impulsamos unas cuantas iniciativas en el mundo de coincidencia difusa y lo que es cruzar datos. Siempre hay unos retos y vamos a hablar un poquito de esos desafíos que vamos a ver qué sistemas tienen almacenados o dependiendo en cómo han llegado, usualmente son sistemas legados, mallas, equipos anteriores, el texto libre en los campos que causan muchos dolores para poder cruzar y entender quién es quién con precisión, lo que son errores de sistema, el dedo gordo, errores fonéticos, muchas causas que logra cuando llegamos a buscar si tenemos una entidad única o cuando lleguemos al momento de cruzar. Estos datos nos causan un poquito de problema de entender. Vemos John, Jonathan, Johnny, direcciones, indicativos, registros con indicativos, sin indicativos, múltiples correos para el mismo contacto. Vamos a hablar un poquito de lo que es sobrevivencia en este webinar, lo que es el cruce
y después determinar quién sobrevive, ¿no? Usualmente después del cruce de datos hay unas cuantas opciones, o vamos a cruzar para enriquecer el dato, para mejorar, llevarme un poco de información de la otra tabla o dentro de la tabla del duplicado y actualizar quién sobrevive. De vez en cuando tenemos listas de SARLAF, SAGRILAF, sanciones, el PEP, Know Your Client, KYC, KYC y otras cuantas iniciativas que necesitamos sacarlos de esta lista, si están en listas de sospechosos o en el sentido de materiales y productos. Dame este precio, dame esta descripción, dame este AN, etcétera, etcétera. O sea, que vamos a hablar de cómo cruzar los datos y después qué pasa después de ese cruce, cómo se determina un sobreviviente, cómo determinamos quién es el registro maestro, el registro dorado, con reglas de calidad de negocio, protocolo, si hay gobernanza de datos, dependiendo en qué estado de madurez esté la empresa adoptando modelo de gobernanza de datos, podemos escalar, acompañar el proceso desde concepto, desde modelaje, desde ya tomar un paso de auditoría con nuestra versión gratuita. Y vamos a hablar un poquito de lo que hacemos, pero hablemos de un poco de los desafíos. Muchos expertos, muchas entidades tienen científicos de datos, tienen ingenieros, unos tienen, unos no. Mucho de este talento en Estados Unidos hay una falta de 500,000 de machine learning y científicos de datos, de ingenieros, mucho más en Latinoamérica. La razón cual nos pusimos a la tarea de ayudar a aliviar este vacío que está quedando, los trabajos se están yendo para Europa, se están yendo a trabajar remotamente, buscando trabajo ya que este modelo de trabajo de casa se abrió, y queda la entidad con un vacío y mucho tiempo que se va a pasar en sentido de iteraciones. Estamos desarrollando en Python o cruzando con Excel o VLOOKUP. Hacemos lo que hace Python en 8 horas, lo hacemos en 1 hora y aprendemos y reiteramos y creamos procesos repetibles sin código, y vamos aprendiendo cuáles son estos flujos en procesos ETLs para los ingenieros, para los tomadas de decisiones y los analistas o los dueños de los negocios. Les ponemos un formato muy fácil de usar para poder cruzar, agregar datos y subir a su Power BI, a su Tableau, y ya tomar decisiones, crear modelos predictivos, probabilísticos, y ya hacen su toma de decisiones en datos. Vamos a hablar un poquito de lo que vemos acá cuando vamos a cruzar datos. De vez en cuando gobierno, regulación o la empresa nos hace cruzar datos entre el día. Vamos a hacer el mute acá. Nicolás, un placer. Cristian Geraldino. Acá, Nicolás, es que estaba mirando la página de ustedes de Rasgo. Ustedes hacen un poco eso, y vamos a seguir acá. Lo que estamos viendo acá en el cruce de datos, que archivos planos, registro mercantil, RUES, DIAN, hay necesidades de cruzar y actualizar datos en tiempo real o en batch, en bloque, y hay estructuras inconsistentes, números combinados. En un sistema tengo el octubre, en el otro tengo el número, en otro tengo diferentes sistemas. Cuando queremos llevar a sobrevivir o crear este registro dorado, vamos a querer de pronto usar este timestamp, esta estampilla, para determinar quién es el registro dorado. Sería el maestro basado en la fecha más nueva. Sería que queremos crear un registro padre e hijos. Cuando cruzamos parent-child relationships, queremos crear un cluster ID, una llave primaria basado en el primer registro. Si estamos haciendo una migración de datos, queremos entender que el primer registro basado de la transacción o del contacto va a ser el ID padre, etcétera, etcétera. Son muchos retos, no es tan fácil de cruzar acá con mallas, y vamos a ver que contamos con un detector de duplicados gratuito entre sistemas para que puedan ver los hallazgos que hay con precisión y muy fácil de usar, menos de 3, 4, 5 minutos, dependiendo del tamaño de datos y la transformación que vayamos a hacer. Vamos a estar cubriendo mejores prácticas que existen, y vamos a cambiar acá el slide un momentico. Y vamos a poco de lo que se puede hacer, un poquito de los beneficios de poder cruzar datos internos y externos. Hoy en día
La empresa constantemente está agregando aplicaciones, están mejorando Slack, redes sociales, y todas estas fuentes están con APIs y maneras de conectar o en maneras de en batch, con dumps de estos archivos, pero hay la constante necesidad de estar cruzando entre diferentes fuentes externas, internas, datos de contacto para operaciones de mercadeo, decadan, los números de teléfono ya no son, se trastearon la dirección, hay la necesidad de enriquecer y comparar los datos míos, legados, aislados, dependiendo en cómo esté la arquitectura de la empresa o archivos planos, y necesito compararlos a fuentes externas, hay datos abiertos, hay datos que otra vez mencionamos, nos hacen disponibles estas fuentes externas, y necesitamos un poco de esa información agregada a la nuestra, el tamaño de la empresa, el sector, el CIUU, las demográficas, etcétera, etcétera, para poder tomar decisiones basadas en datos y tener inteligencia de negocios. Un poco de los algoritmos que vamos a cubrir: Jarrow-Winkler, Levenshtein's Distance, Ngram, Trigram. Vamos a hablar de la distancia, del el registro, cuántas letras de un hilo o cadena de texto estoy dispuesto de tolerar en sentido de errores, cuánto error fonético, primeras 3 letras de afuera para adentro, de adentro del último para a la mitad. ¿Qué es lo que vamos a estar mirando en nuestros algoritmos para encontrar posibles errores decimales, caracteres no imprimibles? Y la idea es para los dueños de negocio o los analistas, que sus ingenieros, que haya un data steward, que haya un analista, un DBA, administrador de bases de datos, que tenga nuestra herramienta para poder hacer estos procesos muy fácil. Y otra vez vamos a compartirles ahora un poco de nuestros productos. Tenemos una versión gratuita para todos los que quieran empezar a impulsar lo que es gobernanza de datos con auditoría de datos, entendiendo diccionarios, nomenclatura, mejores prácticas. Para cruzar datos deberíamos primero tener los datos preparados, idealmente estructurados y listos para cruzar, para facilitar el proceso. Vamos a hablar de ruido también. Cuando yo comparo ABC SAS y ABG SAS, parecen muy iguales. Es la diferencia si quitara el SAS o el ruido. ABC y ABG ya no parece tan igual. Hablamos un poquito de ruido y otras soluciones que tenemos. Dentro de nuestra versión gratuita podemos reemplazar nomenclatura, verificar la calidad de los datos, singularidad, integridad, precisión. Tenemos un modelo SAS que, como mencionamos, es basado en hallazgo con coincidencia difusa, que estaremos compartiéndoles con nuestro detector de duplicados dentro de nuestra versión gratuita, sin límite de millones de registros, medio billón testeados, para poder agregar y cruzar datos y mirar cuántas relaciones hay gratuitamente. Van a estar llegados y vamos a hablar un poquito de los límites de lo que hay dentro de ese cruce, pero van a tener el detector y mucha calidad y reglas de limpieza de datos que estamos regalando. Así que bienvenidos a los que estén en estas primeras etapas de nuestro emprendimiento. Van a conocer el game changer que estamos dando en la solución de gestión de datos maestros. Ya tenemos para los usuarios ya más frecuentes, día a día, uso licencias que flotan, modelos muy útiles para múltiples departamentos, para multinacionales que puedan compartir, llevarse en los diccionarios, las reglas de negocio de departamento a departamento, y implementar y usar nuestro software como middleware para los que se tienen que conectar ya a APIs, en flujos ya a tiempo real, actualizar de fuentes externas, y una solución de front-end para los interesados. Nos dejan saber si están interesados en otras soluciones. Estaremos creando muchos nuevos webinars y estaré compartiendo mucho contenido ya en nuestra fase de go-to-market con nuestro producto. Y bienvenidos a todos los que están acá. Otra vez un repaso de lo que se puede hacer con nuestra herramienta y plataforma todo en uno de gestión de datos maestros. Hoy nos vamos a enfocar en el cruce o el enriquecimiento de datos entre fuentes o dentro de una fuente. Estaremos haciendo más webinars de personas únicas, calidad de datos, transformación digital, inteligencia de negocios, migración de datos, gobernanza, ya es algo más técnico, el modelaje, el no invasivo, ¿ok? Y la cultura que vamos a estar empezando a
generar con nuestra herramienta, acompañándoles todo el paso, con auditoría de MDM y mucho más, cuando llegamos ya a entender un poco de todo lo que hemos visto en una aplicación sin código y bajo código ya para la integración a otras aplicaciones o para los APIs, muy bajo código y muy accesible. O sea, que con esto, un poquito de experiencia colectiva en nuestras vidas pasadas. Hemos trabajado con Goodyear, Departamento de Transporte a nivel federal, en Colombia, Azopagos, ICFES, Sodimag, Home Center, Kun, y otros proyectos con gobierno en el momento, un poquito de nuestra experiencia colectiva. Y para los interesados en otras oportunidades, si nos quieren, nos dejan saber, mando un correo a contacto @datosmaestros.com o agendan una presentación para las otras soluciones sin obligación. Hacemos pilotos para ustedes con sus propios datos. Si quieren ver una auditoría, los acompañamos en nuestra versión gratuita también en estos momentos para que puedan aprovechar, adoptar y escalar poco y paso a paso. Con esto dicho, vamos a compartirles la herramienta, nuestro desarrollo, Cubo IQ. Y bienvenidos. Bueno, Cubo IQ nace, como mencionamos, después de unos cuantos años llevamos desarrollando. Hemos visto lo que, the good, the bad and the ugly, lo bueno, lo feito y lo bien feo de datos no estructurados, de bases de datos relacionales, SQL, Oracle, DB2, DBF, COBOL, dependiendo de los sistemas, todo tipo de CRM, Salesforce, Zoho, Microsoft Dynamics, dependiendo en el data stack de la empresa. Vamos a hablar un poquito, bueno, en este vamos a cruzar datos, vamos a buscar duplicados, vamos a mostrarles un poco de el proceso y el flujo sin código. Otra vez, esto está diseñado para el analista como el ingeniero, para ayudar a aliviar más del 80% de procesos manuales, VLOOKUPs. Ya sabemos que el Excel ya después de unos cuantos miles de registros se atora, bloquea. El SQL son iteraciones, scripts y una y otra vez, cambiar los cabeceros, cambiar parámetros, etcétera. Python, Jupyter, Notebooks, y a esto nos comparamos. Bueno, vamos a hablar para los que han visto el webinar pasado de limpieza de datos. Hicimos todo un proceso de perfilamiento. Voy a hacer un repaso para llevarlos a donde vamos, al bloque de coincidencia de cruce de datos, que es acá a la derecha. Este es un flujo ETL, extraemos los datos, los transformamos. Esto es un bloque de transformación que van a ver, Transform Block. Y vamos a ver reglas de negocios, leyes de campos, validaciones, verificaciones y diccionarios de datos, concatenation de campos, para tener un flujo y poder comparar esto a otra base de datos. En el mundo de comparación o de cruce de datos, no siempre todos van a tener los mismos nombres de las columnas, disparejos. En un sistema tengo un nombre completo, en otro sistema tengo un nombre, el apellido, en otro tengo la empresa, en productos, dependiendo en qué tipo de datos estén manejando o estemos operando. El cruce de datos, usualmente entre otras fuentes disparejas, no siempre va a ser tan fácil. Tenemos que manipular, tenemos que hacer un poco de data wrangling, lo que es hacer parsing, parsear un poco de campos y unos procesos que son difíciles sin código o en Excel, etcétera. Y la idea es que todo esto se hace acá sin código. Bueno, primer paso para los que no estuvieron en el último webinar, voy a repasar rapidito acá. Hicimos un perfilamiento de los datos, queremos entender dónde hay problemas. Primer fase de entender lo que tenemos es, por ejemplo, acá usamos expresiones regulares para determinar la validez, las anomalías. Podemos alistarnos para entender que hay unos problemas en unos campos. Ya hicimos estos procesos en el último webinar. Se aplican a los campos donde queremos ver. Nos damos pestañas para que los que no hayan visto el webinar de limpieza de datos, lo que estamos viendo acá es pestañas dentro de pestañas. Cada bloque acá reflexiona una pestaña, cada bloque tiene un engranaje con reglas adentro para poder empezar a crear
funciones en estos procesos y en este ciclo de la vida de los datos. En este caso hicimos un perfilamiento, sé que vamos a ir al bloque de profile, de profiler, y acá podemos ver los campos, la validez, la calidad, letras, números donde debería haber números, puntuación, distinto, longitud, length, mean y maximum, y la invalidez de acá, lo que estamos haciendo. Vamos ahora a mostrarles lo que hicimos. Ya entendimos dónde habían unos correos inválidos, números de teléfono inválidos. Un número de teléfono debería tener 10 dígitos. Acá tenemos 11, acá tenemos 9, tenemos 0, tenemos diferentes variedades de lo que vemos acá. Y puedo yo ir a hacer un drill down y escoger y elegir en dónde hay estos problemas de correos electrónicos, por ejemplo. Listo. Si iba a cruzar estos datos y iba a usar el campo de correo electrónico, yo quisiera saber este problema antes de cruzar datos. O que hablemos de mejores prácticas. Antes de cruzar datos deberíamos conocer nuestros datos, de entender si están en formato correcto, especialmente esos campos que vamos a usar para determinar las relaciones entre las fuentes o dentro de la fuente. ¿Qué determina un duplicado? ¿Qué va a determinar? ¿Qué regla va a ser la que determina la relación cuando hago el cruce de datos? O sea que esos campos deberían ser tendidos y manipulados y obviamente transformados y limpiados antes del proceso. O sea que en este caso yo si voy a usar el correo electrónico, yo debería saber que estos tienen un problema. Vamos a cruzar, eso será otro webinar de transformación de datos. Hoy vamos a enfocarnos en el cruce, pero hablando de mejores prácticas, primer paso es entender esos campos que vamos a usar para determinar relaciones. Cuando estamos hablando B2B o B2C, usualmente son direcciones, puntos de números de teléfono, correos electrónicos, números de teléfono, NIDs, cédulas, nombres de empresas. Usualmente son geográficas. Cuando hablamos de un producto o un material, estamos ya hablando del product, de la descripción, que es otro monstruo en sí, cuando cruzamos datos de productos o de materiales, porque vienen con mucha descripción, mucha variación, acronomía, mucha clasificación que se necesita un poquito de ontología. Hablaremos de eso en otro webinar, pero en el B2B, B2C, usualmente son puntos de contacto que van a ser los puntos importantes que queremos para usar la relación, el cruce. Muchos usamos un primary key si están entrando en SQL, Oracle o en otras bases de datos. No es muy confiable hoy en día poder hacer un cruce con una llave primaria. Necesitamos comparar estos otros campos porque usualmente entran estos duplicados de diferentes maneras a sistemas a través de migraciones, mallas, etcétera, que quisieran ustedes tener en cuenta en esos procesos. Un momentico acá. Listo. Otra vez, estamos hablando de mejores prácticas antes de cruzar los datos. Perfilamiento es muy importante, entender dónde hay problemas, especialmente esos campos que vamos a usar para determinar esa relación. Para que tengan en cuenta, acá podemos exportar los problemas, podemos exportar el filtro, las mallas que estamos creando acá. Podemos combinar, muéstrame los problemas en la dirección, donde hay vacíos, donde podemos crear unas mallas y exportar. Y todo esto está en nuestra versión gratuita para que entiendan el modelo nuestro, el Game Changer, nuestra innovación. Todo esto es gratuito. Calidad de datos gratis, integridad, singularidad, precisión, indicadores que vamos a hablar, pero hoy la idea es cruzar datos. O sea que hablamos de mejor práctica. En primer paso, a perfilar los datos. Estamos trabajando con 1 millón de registros de datos colombianos. Vamos a buscar y vamos a cruzar dentro de esta tabla y después de cruzaremos dentro de 2 tablas. Si nos queda tiempo, será otro webinar para los interesados y vamos a seguir. Listo, como mencionamos, cada bloque que menciona acá está representado acá. Si le doy clic acá, me lleva a la pestaña. Si le doy clic en este bloque, nos va a llevar a la transformación. Vamos a hablar de mejores prácticas en este espacio y vamos a crear unas reglas nosotros. Vamos a ver todo el proceso. Vamos a ver que en la dirección tenemos nomenclatura que vimos en el webinar pasado de limpieza de datos, en donde almacenamos o inyectamos un diccionario ya de 17,000 reglas de problemas de direcciones. Si yo voy a comparar mi campo, voy a cruzar los datos basado en dirección. Yo quiero tener la mejor apples to apples, como decimos, manzanas a manzanas. Quiero tener la mejor probabilidad y la mejor estructura. Debería reemplazar masivamente todos estos problemas. Y en Colombia tenemos uno de los problemas más grandes con las direcciones y tenemos unas soluciones muy interesantes que se están desarrollando para normalizar la estructura,
la semántica, el orden semántico. Ahora estamos reemplazando todas las variedades, la nomenclatura, número con numeral, el sur con sur mayúscula, dame un indicador, dame una columna que me diga que ha sido actualizado, si tengo que dar reportes y saber o mostrarle la salud de cobro fiscal de cada 3 meses y tengo que estar dándole reportes, vamos mirando la salud de cada 3 meses, mira, estamos mejorando ya el orden de las direcciones, tenemos poblados, tenemos información y esto se vio en el otro webinar de limpieza de datos. Estamos hablando de mejores prácticas, sin embargo, y estos son unas cuantas que vamos a compartir, todo dentro de la herramienta sin código para los que tengan ya modelos de gobernanza de datos, los acompañamos en el proceso y ayudamos el playbook ser diseñado, sin invasión y con detectores de salud. ¿Cómo vamos con cada departamento? ¿Ya cuántos han cambiado o normalizado o adoptado? ¿Quiénes son los dueños de los datos en cada departamento? Estas reglas son compartibles, podemos compartir todas estas reglas de negocio entre departamentos y ellos pueden ir implementando y aplicando estas reglas y estructura sin código. Y otra vez, también usando nuestra versión gratuita. Y estaremos haciendo, tenemos unos webinars de cómo usar nuestra versión gratuita para impulsar lo que es gestión de datos maestros. Es un proceso largo, es una cultura que se desarrolla y los acompañamos en todas esas fases. Listo, hablamos de transformación. Estamos en el bloque de transformación. Acá la herramienta te va a dar todo tipo de reglas para transformar desde mayúscula, minúscula, reglas, caracteres no imprimibles para quitar, reemplazar unos datos. Quítame el indicativo, el menos, más. Otra vez, si voy a comparar y cruzar estos datos, yo estoy trabajando ahorita transformando los campos que voy a usar para determinar la relación. Yo les quito o reemplazo el espacio con un guión, los números de teléfono tienen indicativos, están sin indicativos con el más, espacios vacíos. Otra vez, herramientas sin código para cruce de datos para ayudar a equipos fácilmente. Y todas estas reglas vamos a guardar y reusar. O sea que la iteración se vuelve mucho más fácil. Después de que le entrenamos el primer modelo, ya vamos simplemente a agregar el nuevo archivo que tenga la misma estructura. Ese es tiene que tener el mismo esquema, campos, y podemos simplemente hacer un refresh y todas estas reglas ya van a quedar y reaplicarse al flujo mensual, mes a mes, sin tener que crear todas estas reglas. Otra vez, son muy fáciles de usar. Después de 1 hora, 2 horas de manejar, la herramienta es muy útil y no necesitamos un experto, un ingeniero para estar haciendo trabajos de limpieza, de preparación o transformación de datos. Acá estamos con una expresión regular en el campo del teléfono. Yo quiero ver dónde hay teléfonos inválidos. Esto es un indicador que creé en el teléfono. ¿Por qué? Ya les vamos a explicar unos casos de uso. Bueno, una de las razones que uno quisiera cruzar datos, como mencionamos en el principio, va a ser para enriquecer los datos. Si yo sé que mis teléfonos, por algún XY razón, son inválidos, en estos casos, si esto es un celular y tengo una regla que dice que tienen que ser celulares, acá hay acá es un fijo, no es un celular. Acá yo quiero entender esto para cruzar mi tabla con otra fuente externa y llevarme el celular que sí existe allá y actualizar. Vamos a hacer un sobreescribir, vamos a sobreescribir nuestra fuente. Cuando hacemos el cruce de datos, vamos a, como habíamos mencionado, uno de los casos de uso es llevarnos información de esa otra tabla, de ese otro reporte o archivo, actualízame el mío con esa información. Así que para saber qué voy a actualizar, pues primero debería saber qué está válido o inválido, lo que hemos hablado. En este caso de transformación, estoy creando para las próximas fases, entender, hey, cuando vayamos a sobreescribir, sobrescribe nada más el campo que está inválido. ¿Cierto? No quiero este campo inválido, dame la información. Si está inválido, dame ahí sí sobrescribe. Si no está inválido, déjalo quieto, está bien, pero primero es saber y entender y podemos crear estos indicadores con expresiones regulares y mucho más. Otra vez, otro uso de nomenclatura, acá lo hicimos con las direcciones. También los negocios, ya vamos a crear un proyecto desde cero. Acá vemos SAS, sustitución. O sea que hay diferentes maneras de usar los diccionarios de datos, en este caso nomenclatura,
para hacer los datos más bonitos, sé que el lado cosmético, en sentido de estructura y reglas, ¿ok? Todos tienen que tener SAS sin el punto, a vez en cuando tengo SAS sin el punto, lo tengo SA con espacio. Acá empezamos a crear las reglas y decimos, no, así te vas a ver ahora en ahora de adelante. Ahora, lo que hacemos nosotros, mejores prácticas, es que creamos otra columna que se va a llamar Out3 en este caso. Esta columna va a ser donde le quitamos el ruido, lo que habíamos hablado antes. Cuando yo voy a cruzar datos, uno de los problemas de vez en cuando es que hay datos adicionales y ruido. De vez en cuando vemos que en el nombre de la empresa hay el número de teléfono, puede llegar en los campos hasta nombres, pero es un nombre, es un número, un correo electrónico. Tenemos que sacar o quitar el ruido. En este caso, SAS es ruido. Cuando hablamos, si comparo ABC SAS y ABG SAS, parecen muy igual. Si le quito el SAS a los dos y comparo nada más ABG y ABC, no se ven tan igual. O sea que la idea es preparar los datos, estructurar y crear otra columna que va a ser la que usamos para cruzar sin ruido. Vamos a usar otra columna para el cruce de datos. No vamos a usar la columna original, el campo original no se va a usar. Eso es otra mejor práctica que usamos, que tenemos un campo que está sin puntos, sin caracteres no imprimibles, lo limpiamos sin ruido y ese es el que vamos a usar para comparar y cruzar. En el caso de empresas, en el caso de entidades o productos, etcétera, cuando cruzamos. Todos estos diccionarios se almacenan y guardan y vamos aprendiendo con Machine Learning y con aprendizaje, vamos aprendiendo. Mira, la próxima vez vimos una iteración de calle K-A-Y-E. Agrega eso al diccionario. O sea que llega a mirar y usar nuestro motor de búsqueda para entender qué hay en nuevo. Cada iteración, de pronto cada proceso o cada aplicación nueva o cada proveedor nos va a traer diferentes problemas que tienen ellos en sus sistemas. Después de 4 o 5 iteraciones vamos a sentirnos cómodos, vamos a acumular todos estos problemas, todas estas variedades, todos estos atributos y vamos almacenándolos dentro de un diccionario que se va a aplicar a campo. Estamos creando la ley del campo. Otra vez, mejor práctica es preparar los datos, entender dónde hay problemas, ahora empezar a arreglar esos problemas dentro de los campos que vamos a usar para determinar la relación y el cruce de los datos. Lo que estamos haciendo acá, sin código. Vamos a mirar otras reglas. Acá estoy haciendo, tengo departamento, el municipio. Acá le dije que quiero unir estos campos que serían, y acá van a ver una reflexión de todo lo que está pasando ahí arriba. Le damos clic en Preview o Run y ya vamos a ver una reflexión de lo que estamos transformando. Acá hay una pestaña Transformed. Acá unimos, digamos, la dirección completa. Acá está la unión del municipio y el departamento que quedaron de ver. Acá está la base. Vamos a comparar el nombre de la empresa. Sin quitar, acabar el SAS. Les quitamos el SAS, si pueden ver, acá eran nombres de empresas, productora de jabones, SAS. Este es el campo que voy a usar para determinar la relación. No voy a usar el campo original porque eso tiene ruido. Así que mejor práctica es hacerle una limpieza, quitarle el ruido al campo que vamos a cruzar y después cruzar. Otra vez, todo esto se puede hacer en otras herramientas. La idea es que conozcan nuestra herramienta sin código. Toda esta transformación, para que sepan, lo que estamos haciendo es gratis en nuestra versión freemium. Sé que los que estén listos ahí nos dicen yo y les mandamos el enlace. Creo que estamos enviando a los correos a ustedes también. La versión gratuita, toda esta transformación y preparación de datos se puede exportar en la versión gratuita. Van a conocer un poquito de nuestro modelo de negocio. Ahorita donde hacemos dinero en el momento de datos difusos, ya donde un exact match, un match por llave primaria no les está ayudando. Lo que encontremos nosotros, que no hayan encontrado ustedes en nuestro modelo SaaS, Software as a Service, es donde trabajamos. Bueno, otra vez, esta es una reflexión de los datos y la transformación que hemos hecho para aprovechar el tiempo. Vamos a ir ahora, después de hacer la transformación, entramos al próximo bloque que es donde queremos hablar. Listo. Vamos a listar la pestaña. Voy a listar una llave para los que tengan la versión gratuita. Van a ver lo siguiente. Pico mientras que listo el key.
tengo. Bueno, los que vieron, tenemos otros webinars también y tenemos unos tutoriales que estamos subiendo sobre nuestro licenciamiento. Los que estén interesados en entender. Nosotros tenemos un modelo, como mencionamos, toda la transformación, la limpieza, nomenclatura, diccionario de datos que impulsa gobernanza de datos a un proceso escalable. Les estaremos haciendo unos webinars para compartirles cómo usar nuestra herramienta para adoptar o implementar MDM, gestión de datos maestros, a la entidad. En este caso tenemos una calculadora de precios, ¿ok? Que no está activa. Voy a quitar el license key acá para que puedan ver. Los que estén usando la versión gratuita van a ver una versión así. La calculadora de precios, si tuviéramos un proyecto de 100,000 registros y encontramos 1,000, cuando crucemos datos y encontremos 1,000, les va a dar un precio, ¿ok? Para que puedan comprar créditos, trabajar por proyecto, y usar nuestro detector de coincidencia difusa sin problema. Ya van a entender, los va a llegar de ver poco de tiempo, les da unos cuantos minutos de poder ver los resultados, no se pueden exportar sin la licencia, pero tienen el detector y entienden que hay problemas. ¿Okay? Otra vez, o sea, que damos gratuito toda la limpieza, preparación, transformación, diccionarios, todo está en la versión freemium. Cuando ya llegamos a detectar algo que no pudieron encontrar ustedes, ahí es donde nosotros entramos con nuestro modelo de negocio basado en SaaS o una suscripción. Si quisieran ya una licencia por 30 días y tienen tantos registros que tienen que trabajar y van a hacer tantas iteraciones, pueden correr todos los proyectos que quieran 5 veces al día, por 30 días a la semana, cruzar todo lo que quieran y sobreescribir. Vamos a hablar del próximo paso, pero esto sea está ahí en una calculadora de precios, explicamos todo el modelo, cómo se calcula estos precios. Regresamos, sin embargo, y voy a pegar la llave que tengo acá y vamos a ver los resultados. Pero antes de ver los resultados, hablemos de cómo llegamos a cruzar datos. En el bloque de matching, lo que es un cruce de datos, vamos a hablar de reglas de matching, ¿ok? En este caso estamos trabajando dentro de una tabla para cruzar datos dentro de una fuente. Vamos a hacer uno que es cruzar ya entre diferentes fuentes, 5, 3 fuentes a la misma vez podemos cruzar. Tenemos que hacer un mapeo y entender las relaciones entre las columnas. En este caso, nosotros hemos usado el correo electrónico, la dirección, el nombre completo, el teléfono, el número de identificación y el nombre de negocio. Quiero saber si tengo duplicados, quiero cruzar dentro de esta tabla, dentro de esta fuente, datos. Y lo que estoy haciendo es usando algoritmos que nos dejan tolerar errores, como habíamos mencionado. ¿Cuáles errores? El texto libre, el dedo gordo, el error fonético, el error del sistema legado, los caracteres no imprimibles. Hay unos cuantos problemas que no nos dan ese match o ese cruce posible, pero después los encontramos más tarde en nuestro camino. ¿Y qué pasó? Porque no encontramos acá. Mira que tienen dos diferentes IDs, números de identificación, pero es la misma persona. O vemos que de vez en cuando hay dos IDs iguales con nombres diferentes. También podemos usar este cruce de datos de esta manera para entender dónde hay problemas, porque estas personas, si son diferentes, tienen el mismo ID. Vamos a hablar de otros casos más profundos. Y los que estén interesados, recuerden que si quieren una presentación personalizada, los estamos acompañando sin obligación, con datos propios para crear pilotos, POCs, Proof of Concepts, nos dejan saber. En este caso, tenemos lo que se llama un modelo predictivo probabilístico, que estamos dándole 85% acá en el final level, en un nivel final, un promedio. No le estoy agregando pesos a los campos individuales. Dije, mira, búscame lo que haya de coincidencia entre todos estos campos con más de un 85% de promedio. Tolerando campos vacíos, podemos tolerar campos vacíos. Si el teléfono está vacío, pero el nombre completo y la dirección y todos ellos siguieron un 85, estamos bien. Podemos tolerar en este campo dos vacíos, porque de vez en cuando el teléfono esté vacío o el nombre del negocio, no mates, no rompas esa relación, ese cruce todavía es válido, estamos dispuestos de tolerar. Podemos modificar y agregar mucha variedad a cada campo, agregarle confianza y decir, no, esto es mandatorio, el NEED tiene que ser 100% igual, o si no, no es una relación cuando vayamos a cruzar.
podemos agregar también lo que se llama un algoritmo de words order, orden de palabras. De vez en cuando Juan Manuel Suárez es Suárez Manuel Juan, IBM es International Business Machines, o puede haber variedades en el orden de las palabras o acronomios, y podemos detectar todos estos procesos en este match. Lo que van a ver ahora es los resultados después de hacer el match, ¿ok? Que vamos a crear acá en coincidencia. Pueden ver lo bueno, lo malo, vamos a bajar a ver lo difícil de encontrar, ¿ok? Dentro del cruce de datos. Podemos ver acá en el grupo, vamos a tener un group ID. El group ID es el cluster ID que nos va a decir acá hay una relación. En este caso es dentro de una fuente. Vamos a hacer otro que es entre diferentes fuentes. Así que vamos a coger 3 fuentes, conectar un Customer Journey, por decir, en una vista 360 también, que conectamos el CRM, conectamos a los archivos planos, conectamos a una fuente de regulación, por ejemplo, y cruzamos todos los 3 al mismo tiempo. Sin problema. La idea de hoy es empezar básico. Dentro de una tabla estamos cruzando. Vamos a hablar, acá vemos un Gmail Transmed, ok, dirección, carrera, calle 50, porque hay relación acá. Acá vemos Uribe, Parra, Dayson. Acá están viendo el algoritmo de Words Order de Fuzzy Wuzzy que nos dio un 100% match acá. No, la dirección no servía. El teléfono, el NID es diferente, son 3 dígitos después, bueno, son muy cercas. Puede ser que la empresa tenga la persona tenga 2 NIDs, está bien. Acá agregaríamos la regla mandatorio que sea 100% o al menos el 98%, que haya una variedad, un espacio, pero de vez en cuando queremos cruzar datos para entender si hay fraude, si hay errores, de dónde, en el sentido del linaje de datos, de dónde vino este error. Primero es entender que hay un error. Ahora regresamos a entender de cuál mano, de qué input, de dónde fue que causamos un error, y empezamos a crear reglas para esos flujos de trabajo. O sea que donde un campo falla en este proceso de cruce de datos, el otro ayuda. Ejemplo, correos electrónicos. De vez en cuando quiero traer, en el sentido de factura electrónica, quiero actualizar mi base de datos con el correo electrónico del DIAN. Quiero SARLAF, SAGRILAF, ya son con nombres y direcciones, NITs. Necesito cruzar esos datos y llevarme un pedazo de información de allá a acá, etcétera, etcétera. En este caso, vemos porque Dulce, ok, el número del teléfono, otra vez el NIT, ¿será que son 2 diferentes empresas? ¿Cómo queremos considerar eso? Puede ser porque el nombre de negocio es diferente. Creamos una regla que haga mandatorio que el NIT tenga que ser igual, tolerando 98 para otros errores pequeños, y vamos calibrando las reglas para cruzar datos. Ok, la idea es encontrar estos duplicados disparejos que donde diferentes sistemas no siempre van a ser iguales, pero acá dentro de esta tabla, y para que sepan, esta es una tabla de Cámara de Comercio, hay duplicados que conocemos. O sea que hay limpieza por todo lado que tenemos que hacer, y es una cultura y un proceso que tenemos que impulsar para llegar a tener lo que es un dato maestro. Vamos a el próximo fase, después de cruzar datos, es la sobrevivencia o sobreescribir. Acá tenemos opciones que dice, mira, si yo veo que hay 3 duplicados y uno no tiene número de teléfono, yo quiero en el final, quiero que quede un sobreviviente, ¿cierto? En el proceso de depuración vemos que hay campos vacíos en un sistema. Vamos a mirar, a buscar un ejemplo si encontramos. Y la idea es que quedemos con un registro maestro. Por ejemplo, este ejemplo de Tulía, acá hay información vacía. Hay diferentes escenarios después de cruzar. Hay gente que se quedan con los datos así como son, quieren nada más entender que era un duplicado y dame un ID. Hay unos que quieren quedar con un registro maestro. ¿Para qué me quedo con el duplicado? ¿Ok? Cuando cruzo datos dentro de fuente, ¿para qué me quedo con este duplicado? Pero tengo miedo de perder información que no tenga, como en este caso vacío para el primer escenario. Lo ideal es sobreescribir, o sea que acá vamos a decir, mira, donde haya un campo vacío, siempre sobrescribe. Si hay algo, y quédate con el correo más largo, más frecuente, basado en la fecha nueva. Esto será todo otro módulo que haremos sobre sobrevivencia y cómo determinar quién sobrevive. Y queremos quedarnos con el correo electrónico último usado. Por ejemplo, si tuviera 3 correos electrónicos,
de cuál queda en ese registro dorado, cuál es el maestro. Pues mejor práctica sería el último usado o el más frecuente si tuviera más que 3 duplicados. Si tuviéramos, podemos determinar que ese es el que voy a alimentar a mi registro maestro, a mi dato Golden Record. También hay diferentes reglas cuando cruzamos ya 2 o 3 tablas. Para los interesados, estaremos haciendo otros webinars ya con 3 y más fuentes para mostrarles cómo hacer unos procesos de migraciones, etcétera. Y acá lo que hacemos es build a golden record y de acá nos vamos. Vamos a abrir para preguntas. Este es el proceso de cruce de datos sin código. Vamos a... ¿Hay preguntas de alguien acá? Bienvenidos a todos. Tuvimos un problema en LinkedIn. Los interesados en presentaciones personalizadas también nos pueden dejar saber. No todos al mismo tiempo. Y parece que... Landon, ¿me puedes escuchar? Estamos en mute. Bueno, si no es más, los invitamos a explorar las otras soluciones que tenemos en YouTube. Estamos enviando correos electrónicos a los interesados en trabajar con nuestra herramienta de cruce de datos sin código. Muchas gracias.
Hola, Carlos.